Momento de entrar en contexto. Bienvenidos todos a nuestro espacio. Como siempre, un gusto saludarles a través de esta señal, la pantalla de Canal I, como siempre, en señal abierta en las principales ciudades, disponible también en televisión por suscripción y además de las plataformas digitales que siempre hacemos mención acá, para que ustedes nos acompañen en esta cita que tenemos de lunes a viernes de 60 minutos, donde hablamos de política, hablamos de temas que le interesan al ciudadano, que también tienen que ver con su cotidianidad, con los servicios públicos y, por supuesto, con el tema económico. Está disponible nuestra señal en la página web, en la aplicación de Play Store de Google, también está, por supuesto, en Roku, todas las vías electrónicas disponibles para que ustedes nos acompañen, además de nuestras redes sociales siempre a su disposición, @encontexto_piso_i, @Carlos Penaloza, tanto en Twitter como en Instagram, y nuestro WhatsApp, esa comunidad que ya hemos venido formando con ustedes, que a diario están allí enviándonos sus mensajes, reportándonos sintonía desde las distintas entidades federales del país. Gracias a quienes nos escriben desde Monagas, desde Amazonas, desde Puerto Ayacucho. Gracias a todos los que siempre están participando en nuestro WhatsApp 0412-700-7606. Hoy vamos a hablar de dos temas en nuestro espacio y empezamos con materia de servicios públicos. Vamos a hablar de la recolección de desechos en el país, del reciclaje, de temas que también tienen que ver precisamente con la calidad de vida del ciudadano, y esto lo vamos a hacer con Jorge Hernández, quien es presidente de la Cámara Nacional Sectorial de Servicios Ambientales. Jorge, un gusto nuevamente tenerte con nosotros acá en el estudio. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Súper complacido de poder volver a verte y conversar con tu audiencia. Hablamos en un contexto donde la Cámara, con este grupo precisamente de empresas que la conforman, están impulsando algunas actividades que tienen que ver con el reciclaje y con el desecho de algunos materiales que no son tan cotidianos para desechar. No es el caso tal vez de los desechos sólidos, que los puedes colocar en la bolsa y pasa el servicio de recolección y se lo lleva. Vamos a hablar de eso un poco más adelante para hablar del tema del reciclaje en Venezuela, porque precisamente la actividad busca entrar en esta materia, en lo que tiene que ver con el reciclaje, con el tratamiento de ciertos desechos en nuestro país. Pero en Venezuela hablar de reciclaje parece algo muy lejano, porque no en todos los municipios o no en todos los sectores vemos que las empresas, que las alcaldías, que el país esté entendiendo la importancia de este tema y además el por qué debe hacerse y tomarse como una parte importante de la recolección y de la urbanidad, ¿no?, de las ciudades. Sí, bueno, nuevamente muchísimas gracias por permitirme comunicarme con tu gente. Ahora, fíjate, ciertamente la actividad del reciclaje pareciese que en Venezuela no es posible. Incluso yo he escuchado muchos personeros importantes del país hablar de que el reciclaje no es un negocio, y en términos generales, en términos de lo que tenemos actualmente, puede ser que sea cierto. Sin embargo, somos de la firme convicción de que hay que trabajar en él. Países, yo creo que te lo comentaba en nuestra entrevista pasada, existen países, por ejemplo, como Suiza, que reciclan el 50% de sus residuos, los residuos que generan diariamente. Entonces, hablar de que eso no es posible, además, no solo existe Suiza, o sea, vamos a ir más cerca. Ejemplos en la región también. Colombia recicla el 10%, México recicla el 20%. Entonces, hablar de que no es posible, digamos, es ponerle una barrera con la cual nosotros no estamos de acuerdo. Ahora bien, por supuesto, hay mucho camino que recorrer para poder llegar a ese nivel. Dentro de esos caminos pasa por temas educativos, por temas de mejorar la educación, donde el currículo escolar, que tiene temas relacionados al reciclaje, sea mejorado. Porque, por ejemplo, el currículo escolar puede hablar del reciclaje, pero no habla del reciclaje como un método para lograr energía limpia, para transformar lo que hoy estamos, o para cambiar lo que hoy manejamos como energía que se produce a través de fósiles, a transformarlo en energía limpia. Y eso pasa por cambios de hábitos de consumo, claro, donde todos nosotros tenemos que hacer cambios de consumo, de hábitos de consumo, pero también por hábitos de producción. Y esto es sumamente importante porque en Venezuela existen leyes, existen normas que también regulan la materia, que es el otro tema que tenemos que mejorar para poder reimpulsar el reciclaje en Venezuela. Pero el Estado ha hecho su parte, es decir, hay normas, existe legislación respecto al... Sí existe. Ahora, hay que mejorarla. O sea, por ejemplo, aquí no existe una ley de reciclaje. Existe una ley de gestión integral de la basura que está en agenda legislativa para ser modificada este año, pero donde hay muchos aportes, hay muchos cambios que debemos hacer en ella para reimpulsar este tipo de actividad
que lo que va a terminar generando es una disminución de residuos que vayan a los rellenos sanitarios, que tiene que ser nuestro fin último. Hay gente que tú le dices que en países europeos el relleno sanitario no existe y no lo cree, pero es verdad. O sea, hay países que han eliminado los rellenos sanitarios. ¿Qué hacen? Una porción importante lo reciclan y otra porción importante, por ejemplo, generan compostaje para la flora o generan energía limpia o generan biocombustible. Entonces, por ejemplo, mientras que aquí aparecen y aparecen más espacios para desechar basura, ¿no? Sí, yo no quisiera tocar el tema de tarifario, pero fíjate una cosa. Mucha gente habla de los temas tarifarios, pero poco hacemos por el reciclaje. Entonces, yo los invito, vamos a hacer algo. ¿Queremos bajar la tarifa? Vamos a hacernos partícipes todo de esa disminución de tarifa. ¿Cómo lo hacemos? Con el reciclaje. Por ejemplo, si nosotros logramos impactar en la estructura de costo con una disminución importante de aquellos residuos que tienen que ser recolectados y llevados a los rellenos sanitarios, bueno, estamos disminuyendo las tarifas. Ese tiene que ser el camino. Le da un modelo de negocio a las empresas también para esto, ¿no? Claro, además genera actividad económica. Fíjate que hablando de la actividad económica, nosotros tenemos una agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que vencen en el año 2030 y donde poco hemos hecho nosotros para cumplir con eso. Se nos abre un abanico de oportunidades en relación a los temas de sostenibilidad de las ciudades. Entre ellos, por supuesto, está la recolección, está la generación, te reitero, la generación de energía a través de la biomasa. Entonces, hay muchas cosas por hacer, muchísimas. De las jornadas que nosotros vamos a desarrollar en esa semana la semana del reciclaje, hay muchas cosas donde nosotros lo que estamos dando es un pequeño paso para que esto sea una actividad permanente. Esas son cosas, esas son las actividades que nosotros tenemos que desarrollar con conciencia. O sea, generados, por supuesto, te reitero, desde la educación y desde la normativa. Esos son dos pilares fundamentales para poder lograr el éxito de esto desde nuestras casas, dándole conciencia a nuestros hijos, a nuestros vecinos. Hay muchas cosas. Lo que pasa es que uno a veces se pone, como te comentaba, hay veces que uno se pone como muchas barreras. No, el reciclaje no es negocio. Claro. O te pones la barrera, bueno, ¿cómo hago para hacer reciclaje en un edificio? El tema del negocio lo ve el empresario, pero el ciudadano a lo mejor no lo ve como negocio, sino como comodidad, tal vez podría ser, que es más fácil dejar todo acá a la disposición de todos los desechos de una sola bolsa y no lo toma con esa amplitud. Claro, ahí es donde entra el tema de la educación. Claro, de la conciencia que se va formando y del beneficio. Nosotros estamos hipotecando el futuro de nuestras generaciones. Entonces, y basta pues de tener esas actividades poco protectoras del medio ambiente. La verdad es que en algún momento, y ese momento se acerca más de lo que uno cree, ya no va a ser una opción el cuidar el medio ambiente, va a ser una necesidad, va a ser imperativo cuidar el medio ambiente. Desde la educación es mucho lo que se puede hacer. Bueno, ¿lo quieren ver económicamente? Bueno, vamos a hacer reciclaje y disminuyamos las tarifas del aseo urbano, por ejemplo, se me ocurre. Claro. Ahora, que es un punto de queja en algunos municipios del país. Exacto, entonces, bueno, lo que no podemos hacer es levantar la mano y, bueno, no estoy de acuerdo. No, vamos a generar alternativas, vamos a generar soluciones. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos números, hablábamos de los casos de algunos países de la región, 10, 15%. ¿Hay alguna estimación en Venezuela de cómo está el tema del reciclaje para contextualizar de la brecha que tenemos? Porque ni nos comparemos con Suiza. Ojo, y hay países. Lo que pasa es que yo pongo mucho el comentario de Suiza porque ellos eliminaron el relleno sanitario y digamos que es una de las utopías, según mucha gente, donde uno puede alcanzar. Pero hay países todavía que reciclan más. Hay un país, Singapur, por ejemplo, llega hasta el 60% de reciclaje. Entonces, bueno, son cosas que se pueden mejorar. Yo creo que, te reitero, todo pasa por la educación y en esa educación vamos a lograr mejorar tarifas y en eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos. O sea, no solo es un tema de que nos beneficie, si es un negocio o no es un negocio, es un tema necesario. O sea, te reitero, nosotros tenemos una agenda que cumplir
de acuerdo a Venezuela, que ha suscrito esos acuerdos internacionales. Existen muchos organismos multilaterales interesados en que Venezuela, porque al final, digamos, en hacer aportes a Venezuela para el mejoramiento de estos servicios, para el mejoramiento de la generación de energía limpia, para el reimpulso de todas esas actividades. Y es básicamente porque recuerda que lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer igual afecta al vecino. Entonces, mira, vale, hay que trabajar. Tú me preguntabas, y disculpa que me haya desviado del tema, sobre esas estadísticas. Bueno, 2%, cerca del 2%. O sea, ni siquiera el 2% nosotros reciclamos en Venezuela. Pero además hay temas todavía muchísimo más graves, porque cuando yo te hablo del 2%, hablo de la basura conocida. Pero tú sabes la cantidad de relleno, de botaderos de basura que existen en Venezuela, ilegales, desconocidos, en el pueblito más lejano del estado Zulia, donde no existe un sistema de recolección formal, ni informal, ni de ningún tipo. O sea, donde la gente quema la basura y contamina el ambiente, porque por supuesto no pasa ningún camión de aseo, porque son sistemas precarios de recolección de desechos. Es grave. O sea, lo que pasa es que, digamos, no nos hemos concientizado y no hemos visto el problema que tenemos enfrente. Pero el problema es muy grave. Para que tú tengas una idea, ¿sabes que nosotros desechamos, Venezuela desecha 5.000 toneladas anuales de plástico a través de nuestros ríos, que terminan en nuestros mares, que terminan en nuestros océanos y que contribuyen a esas famosas 5 islas de plástico que existen en el mundo, que las puedes ver desde el espacio? O que en muchos casos generan desgracias porque significan acumulaciones allí que impiden el paso de algunos caudales. De algunos caudales, exactamente. Bueno, cuando te hablamos de estas 5.000 toneladas, para tener una ilustración, estamos hablando de 30 kilómetros de camiones volteos repletos de basura o repletos de plástico. 30 kilómetros de camiones uno detrás de otro. O sea, es mucho. Que no somos el país más que contribuye a este tipo de desechos en los mares. Sí, es verdad. Ahora, pero estamos colaborando. Claro. Entonces, ese tipo de cosas hay que mejorarlo. Bien, nos toca hacer una pausa y de regreso hablamos precisamente de las actividades, de lo que se está haciendo en el marco de esta Semana Mundial del Reciclaje con Jorge Hernández de la Cámara Sectorial de Servicios Ambientales. Hacemos una pausa y seguimos con más actividades el 17 de mayo y el sábado 20 en alianza con el sector privado y también con gobiernos municipales. Hablamos del respecto luego del corte.